Bienvenidos hermanos a este tiempo tan especial. Vamos a continuar con nuestras enseñanzas respecto al principio de crecimiento del reino y específicamente a una enseñanza que tiene que ver siempre con el desarrollo de la iglesia celular, de los grupos pequeños o también de los hogares abiertos, que también se le pueden llamar de esa manera. Hemos estado viendo diferentes principios y el último creo que hablamos sobre la misión global y lo que eso significa y el papel de la iglesia dentro del plan soberano de Dios. Y hoy yo quisiera ir un poquito más a la práctica y valorar este tema que nos trae hoy, que tiene que ver con razones para ser una iglesia celular, una iglesia de células. ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las razones en donde nosotros podemos justificar precisamente lo que vamos a hacer? Y vamos a hacer precisamente tres tipos de razones: razones bíblicas, razones históricas y razones teológicas. Eso es lo que vamos a desarrollar en esta mañana, así que espero que pongan toda su atención y podamos participar de esta bendición. Vamos primero con las razones bíblicas. Yo espero que tenga ahí su Biblia. Por favor, abra su Biblia en Éxodo capítulo 18. Éxodo capítulo 18 es un pasaje muy conocido, ¿sí? Es la historia de Moisés y del suegro de Moisés, que le da una idea, una sugerencia de cómo precisamente dividir o multiplicar el trabajo que estaba haciendo Moisés. Y dice la historia que Moisés estaba muy ocupado tratando de solucionar todos los problemas del pueblo de Israel. Y entonces Jetro llegó a visitarlo y le dice en el versículo 18, desfallecerá. Bueno, el 17, entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejo y Dios hará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas, las leyes, y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Y luego mire lo que dice el 21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad. O sea, deben de tener ciertas características los líderes de las células. No puede ser cualquier persona ni aquel que va recién llegando, sino que tengan ciertas características importantes en la vida cristiana. Aquí por lo menos se menciona varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y entonces se ponen sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán el pueblo en todo el tiempo y los asuntos graves los traerán a ti. Desde aquí creo yo que comenzamos con una experiencia bien interesante respecto a delegar funciones y a empezar a que la gente, las personas trabajen. Moisés recibe el consejo de su suegro y entonces da un líder por cada 10 personas, un líder por cada 50, un líder por cada 100, un líder por cada 1000. Entonces Dios da un modelo simple para que cada uno sea atendido de manera personal, de manera individual, de manera en comunión. Ese es el desafío que le deja el suegro de Moisés precisamente para que él pueda descansar un poco. Y es que estamos muy ocupados y yo veo que los pastores son muy ocupados. Y habría que preguntarse en qué estamos ocupados. Y una de las cosas que nos pasa, mis hermanos, es que nos cuesta delegar, nos cuesta dar responsabilidades a otras personas, algunas veces por malas experiencias, otras veces porque las personas no están dispuestas, otras veces porque no se han enseñado y otras veces porque existe el celo del pastor en donde no quiere delegar a alguien porque piensa que él lo sabe todo, él lo puede ser todo y él es el único que tiene la
la capacidad para hacer las cosas. Entonces, necesitamos aprender este principio bíblico y esta es una razón bíblica por la cual podemos nosotros, la iglesia, aunque tenga 10, 15, 20, 50 miembros o 50, 60 personas, se pueden delegar en pequeños grupos para poder alcanzar a las comunidades y para poder también desarrollar el liderazgo dentro de la iglesia. Otro ejemplo es el ejemplo de Jesús. Usted lo conoce, no vamos a estudiar el pasaje, pero el ejemplo de Jesús nos dice que él precisamente se rodeó de 12 personas que le llamó, bueno, en el caso de los evangelios sinópticos le llama apóstoles y en el caso del evangelio de Juan solamente le llama discípulos. Una sola ocasión se dice los 12, pero de ahí pues sabemos que eran 12 personas que el Señor escogió. Él los escoge para poder llevar adelante su plan maravilloso. Obviamente no en los discípulos o en los seguidores de Jesús no habían solo hombres, habían también mujeres. Estaba María Magdalena, estaba María, Marta, estaba otra María, estaba su propia madre y seguramente había muchas mujeres más que le seguían a Jesús como discípulos o como seguidores de Jesús. Pero comienza con algo pequeño, con 12, después son 70, después son 120, después son 3000, después son 5000 y así se va multiplicando el quehacer o el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Otra razón bíblica es el ejemplo de la iglesia primitiva o de la primera iglesia, la iglesia naciente. Hay pasajes ahí muy conocidos, pero yo quiero detenerme un momento y aquí sí voy a pedir que también usted abra su Biblia, si la tiene ahí cerquita o pueda buscar Romanos capítulo 16. Y es que es bien interesante porque esta carta a los romanos es una carta en la cual Pablo va a cerrar su carta con una realidad y esa realidad es que empieza a saludar a todas las personas que están en diferentes hogares o en diferentes casas, en círculos de iglesias. Y Romanos capítulo 16 es bien interesante. Voy a dar un par de aspectos sobre ello. En primer lugar, que Romanos 16 es una ventana a la vida real de las primeras iglesias. Pablo, si usted hace un análisis de observación, se va a dar cuenta que menciona por lo menos a más de 25 personas y varios núcleos comunitarios y revelando una iglesia que es relacional, que es descentralizada, que está organizada principalmente en casas. Bueno, y es que el contexto del siglo primero del cristianismo no contaban con edificios propios, eso lo hemos dicho quizás hasta el cansancio, pero las casas se convertían en el espacio natural para la reunión, para la enseñanza, para la comunión, para la misión. Y la palabra casa, solo en Romanos 16 aparece por lo menos varias veces, ¿sí? La palabra casa aparece relacionada con esta palabra, el oikos, que es la casa como una unidad doméstica, como una familia, como siervos, como personas que están reunidos, pero también a una estructura física de vivienda, en un espacio donde se reunía precisamente la comunidad. Entonces, este término aquí en Romanos capítulo 16 no es solamente un término arquitectónico de un albañil, de una casa, sino que también refleja una realidad social, teológica y de iglesia como un lugar donde había la pertenencia, la identidad y la misión se compartía dentro de esa casa, dentro de ese lugar. Bueno, Romanos capítulo 16, versículo 5 dice, saludad también a la iglesia, oiga bien, a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Ahí hace referencia a la iglesia de su casa, lo va a decir ahí en Romanos capítulo 16, versículo 5, lo va a volver a mencionar también más adelante, por ejemplo,
también lo menciona en diferentes pasajes. Mira lo que dice el versículo 12: saludad a Trifena, a Trifosa, las cuales trabajan para el Señor, a la amada Pérsida, la cual trabaja mucho, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y a Mía, saludad a Filólogo, a Julia, a Olimpa y a todos los santos que están con ellos. Entonces hay una referencia precisamente a la comunidad de las casas, a las iglesias que precisamente se reunían en las casas. Y luego dice el versículo 16: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Está hablando precisamente de esas personas que se reunían en las casas. Esto es bien interesante entenderlo, porque la casa se convierte específicamente en la eclesia, que usted sabe que es la palabra griega para poder referirnos a la iglesia, que significa una asamblea convocada por Dios para adorarle a Él, para bendecirle. Entonces no era solamente una reunión informal, social, de compañerismo, de saber cómo están, sino que era una reunión de una iglesia plenamente constituida dentro de una casa. Y aunque no estaba localizada en un templo, pero sí estaba ejerciendo una función ministerial. Entonces, desde esa perspectiva, volvemos a repetir que la iglesia no es el edificio, sino que es la comunidad reunida, y que las casas funcionan como un espacio misional de comunión, y la hospitalidad pues es una práctica central dentro también de la iglesia del Señor. Estas eran las realidades de la iglesia primitiva. Lo podemos ver en Hechos, capítulo 5, versículo 42, Primera de Corintios, capítulo 16 al 19. También lo vuelve el apóstol a saludar a una iglesia que está en la casa. Colosenses, capítulo 4, versículo 15. Y Filemón, capítulo 2, que también es otro pasaje bien interesante en relación a este tema que estamos hablando. Entonces, el evangelio, mis hermanos, se puede transmitir en el templo, claro que sí, debe de hacerse, pero también se puede transmitir en la casa, en el compartir, en el ayudar, en el bendecir, en las puertas abiertas, en la silla vacía, en poder servir a los que están a nuestro alrededor. Esa debe ser la práctica diaria de cada uno de nosotros en el evangelio, en el compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, desde esa perspectiva, también tenemos el ejemplo de Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 20, el cual Pablo lo va a decir de manera muy clara y contundente cómo él hacía el ministerio, cómo él realizaba el ministerio. Dice Hechos capítulo 20, versículo 20, dice: y como nada... A ver, déjeme ver, aquí está, Hechos 20:20. Y como nada que juez útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. O sea, es una de las primeras prácticas que se realizaba dentro de la iglesia del primer siglo. Entonces, tenemos suficientes razones bíblicas para considerar esta realidad. Ahora vamos a las razones históricas. Bueno, las razones históricas están de la mano también con hechos y con todo lo que hemos estado relacionado, o porque los primeros 300 años de la iglesia, la dinámica de la iglesia fue esa: en el templo y por las casas, en el templo y por las casas, públicamente y por las casas. Esa fue la dinámica en los primeros 300 años de la iglesia. Entonces había un equilibrio. ¿Cuál era el equilibrio? Bueno, el templo y las casas. Ese era el equilibrio que existía, y ese creo yo que debe de ser el equilibrio que nosotros debemos de ir considerando. Nunca hemos dicho ni hemos enseñado que el templo no es útil. Claro que sí es útil, y claro que sí debemos de utilizarlo, pero lo que estamos tratando de hacer es que la misión centroamericana salga de su comodidad de ir solo a consumir al templo y empiece a ser una proyección evangelística de discipulado mucho más proactiva, mucho más natural, mucho más participativa en las casas o en cualquier otro lugar donde se pueda compartir y discipular a aquellas personas que así lo necesiten. Pero sucedió algo. Bueno, lo que sucedió es que
el ministerio balanceado permitió que la iglesia creciera. Hechos capítulo 16 es otro pasaje importante que le vamos a dar lectura. Hechos capítulo 16, versículo 5 dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Mire, esto es impresionante porque esto es no solamente que aumentaba el número de cristianos, sino que aumentaba el número de iglesias. Dice el pasaje que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Esto es casi tener dos iglesias por día, ¿no? Este, esa dinámica permitía que las iglesias pudieran ser multiplicadoras, se aumentaban día a día las iglesias en todo Jerusalén, en toda Asia Central, lo que hoy es Turquía y en todos sus alrededores. Entonces, ese es el resultado de tener una iglesia dinámica entre el templo y las casas, el templo y las casas, un equilibrio que va a permitir de tener lo macro, que es el templo, a lo micro, que es precisamente las casas. Las iglesias eran confirmadas y aumentaban en número cada día. Esto es bien interesante porque eso significaría, y a lo que le vamos apuntando, mis hermanos, es que de aquí a 5, 10 años podamos tener una multiplicación de iglesias importantes, porque sus células deben de, algunas de proyectarse a hacer una obra nueva, un campo nuevo, una iglesia nueva y así avanzar en la expansión del reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero resulta que la iglesia desde el año 312 en adelante pasó algo y estamos todavía con las razones históricas. Usted conoce un poquito tal vez la historia. El emperador Constantino, también llamado Giro Constantiniano, resulta que el emperador en aquel momento tuvo una conversión y nos cuenta la historia que él vio una cruz mientras estaba en la guerra, tuvo una visión, vio la cruz y entonces él reconoció a Cristo y todavía los teólogos, los historiadores no se ponen de acuerdo si en verdad él recibió a Cristo o no en esa experiencia que tuvo. Pero lo que sí pasó es que él comenzó a hacer cambios y uno de los cambios más significativos que hizo fue que le dio crédito a la iglesia, le dio poder, le dio potestad, le dio institucionalidad. Entonces la iglesia antes de Constantino estaba en las casas, era una iglesia marginada, era una iglesia que estaba cumpliendo su misión desde las comunidades pequeñas, desde las casas, se reunían en esos lugares, algunas veces incluso de manera escondida porque eran perseguidos. Cuenta la historia que algunos de ellos, pues tuvieron que usar su propia sangre como tintero o como tinta para poder escribir pasajes de la Biblia. También cuenta la historia que cuando cantaban, cuando alababan al Señor, ni siquiera salía voz de su boca, o sea, no había un sonido, sino que hacían un tipo de fonomínica y no aplaudían porque no podían ser escuchados. Entonces, esa era la realidad de la iglesia antes de los 300 después de Cristo. No tenían un reconocimiento legal, vivían bajo persecución intermitente, y las casas no eran solamente una opción más, sino que era una necesidad, una realidad en donde el liderazgo era cercano, el discipulado era cotidiano, participaban todos como laicos, no habían esas divisiones entre los laicos y los sacerdotes, sino que era una familia espiritual, un movimiento espiritual a lo largo de 300 años. Pero cuando vino Constantino, entonces cambió el estatus de la iglesia y terminó la persecución. Las propiedades que habían sido confiscadas regresaron a los templos. Entonces empezó a haber libertad de culto, libertad de expresión y empezó el apoyo imperial de parte del emperador Constantino hacia la iglesia. Entonces Constantino, aunque no crea la iglesia institucional en ese momento, pero sí le otorga poder,
poder, le otorga visibilidad, le otorga recursos, le otorga dinamismo, le otorga edificios y entonces comienzan las grandes construcciones que hoy por hoy todavía se siguen manteniendo y las más visibles son en la Iglesia Católica. Yo no sé cuántos han visto la Iglesia Católica que están haciendo aquí sobre la Constitución ya para llegar al redondel integración. Han hecho una cosa grandototota y ahí han pasado ya años haciéndola. Bueno, ese es un ejemplo de lo que Constantino hace 300 años hizo. Le dio la potestad, le dio el poder a la iglesia y entonces eso formó un matrimonio entre iglesia y Estado. Y entonces comienza un nuevo escenario en una realidad diferente ahí en la participación de la comunidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque resulta que la fe dejó de vivirse de manera marginada, el cristianismo ya no era indeseable, sino que socialmente era deseable. Entonces eso significa que la gente quería ser cristiano, la gente quería ser cristiano. Entonces en ese sentido, la conversión ya no implicaba riesgo, sino que implicaba un prestigio social, ya era bien visto, ya decía, ser cristiano, eso está bonito. Yo creo que esas son las cosas precisamente que hemos estado viviendo en la actualidad. En la actualidad hemos estado viviendo algo muy similar, porque resulta que hemos estado marginados por muchos años y hemos estado en esos años llenos de burla, lleno de sospecha, lleno de situaciones difíciles, pero resulta que ahora pareciera ser que ser cristiano es lo mejor. Es lo mejor, ahora ya no se recibe burla, ya no se recibe ningún tipo de ataque, sino que pareciera ser que ser cristiano ahora hasta es una moda. Todo el mundo dice ser cristiano. Entonces, esa es una realidad muy parecida a donde hemos estado hablando precisamente de Constantino. Esa realidad llevó a la iglesia a poder desarrollar una misión diferente, porque ya había un modelo imperial, porque el crecimiento numérico de la iglesia ya no era oculto, sino que era visible, empezó a tener poder, poder simbólico, poder económico. Y la fe se trasladó del ámbito privado al espacio público, cambió la liturgia ya no era espontánea, sino que ya era formal, clerical, ya era un ritual y eso requería un espacio adecuado para las procesiones, para los altares, para la jerarquía y eso fue creando lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros como cristianos evangélicos somos resultados de esa herencia, de una herencia católica en donde los templos se convierten en el centro de adoración y no en la vida diaria, en donde el pastor se convierte en el sacerdote de la comunidad, pero no, o mejor dicho, de la parroquia, pero no en el sacerdote de toda la comunidad donde él puede alcanzarlos a todos para nuestro Señor Jesucristo. Esa mentalidad es una mentalidad heredada de la Edad Media y del movimiento del catolicismo. Pero ¿cuál fue el resultado? Mire ese resultado que es muy parecido a lo que tenemos hoy en la actualidad. El resultado es que las personas van a un lugar, o sea, ya no es algo donde se puede compartir, sino que van a un lugar, ya, que es un edificio, un día especial de la semana, que es un domingo, y alguien, que es un sacerdote o un pastor, hace algo por ellos, da una prédica o una enseñanza por un precio. ¿Cuál es el precio? Diezmos
y ofrendas o limosnas en el caso de la Iglesia Católica. Entonces, hermano, esto es un desafío poder verlo desde esta perspectiva, porque eso significaría que estamos muy parecidos. Lo que nosotros hacemos solamente en el templo, solamente la adoración dentro del templo, solamente es muy parecido a lo que pasó con Constantino y es una realidad que nos está haciendo mucho daño a la iglesia evangélica. Tenemos que hacer este cambio porque las personas ya no tienen, bueno, usted sabe lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, llegará el momento en donde los adoradores adorarán en espíritu y en verdad y Dios anda buscando verdaderos adoradores. Entonces ya la adoración no es localizada, no es en una geografía pequeña, sino que es en el día a día. No es en un día especial de la semana, sino que es todos los días en adoración a Dios. No es solamente porque voy a escuchar a alguien que está preparado, sino porque yo también soy templo, morada del Espíritu Santo y cada uno de nosotros somos sacerdotes y real sacerdocio, nación santa para nuestro Dios. Y si voy a dar mi diezmo, mis ofrendas, no es en pago a lo que recibo, sino que es gratitud por lo que el Señor ya ha hecho en mi vida. Entonces, eso es precisamente el cambio que necesitamos hacer en nuestra manera de ver la realidad y de ver el ministerio. Entonces, yo les pregunto, ¿eso es ser iglesia? ¿Es ser iglesia esa descripción que he dicho anteriormente, en donde las personas van a un lugar, un día específico de la semana y alguien hace algo por ellos por un precio? Eso no es ser iglesia. Ser iglesia es algo mucho más profundo y algo más grande. Entonces aquí viene una pregunta importante. ¿Se animarán los miembros de nuestras iglesias a volver a los hogares o por lo menos a volver al discipulado personal, al evangelismo personal, a volver a abrir sus casas para la edificación, para que podamos participar todos juntos de esa realidad y de ese esfuerzo que necesitamos todos tener para alcanzar a otros para nuestro Señor Jesucristo? Bueno, vea entonces las diferencias entre una iglesia enfocada en el edificio y una iglesia enfocada en los hogares. Bueno, en primer lugar, en el edificio reciben. O sea, las personas están acostumbradas a ir y a recibir, como ir a un restaurante, sentarse y comer y pagar por esa comida. En el edificio reciben. En el edificio están esperando y la gente está esperando que oren por ellos, la gente está esperando que les visite, la gente está esperando. No estoy diciendo que no se haga, pero esa es la mentalidad de la iglesia que está enfocada solamente en el edificio. Está esperando a que el pastor vaya todos los días, está esperando a que le den una canasta navideña hoy para diciembre, está esperando un montón de cosas la iglesia. Sí, la gente está esperando. Son consumidores, consumen música, consumen recursos, consumen los espacios de adoración, son consumidores de servicios cuando está la iglesia enfocada en el edificio. Aparte de eso, son personas pasivas, llegan, se sientan, escuchan, dan la ofrenda, se van y se acabó todo. O sea, pareciera ser que eso es solamente ser cristiano. Son personas pasivas, no están dispuestos a involucrarse, no están dispuestos a participar, no están dispuestos a ser discípulos de Cristo, sino que solamente llegan para consumir, para sentarse y para estar ahí. ¿Cuántas de esas personas usted tiene en la iglesia, mis hermanos? Bueno, ámelos, no les estoy diciendo que los saque, no, ámelos, pero esas son las realidades y eso es lo que necesitamos hacer cambios en nuestra mentalidad para poder volver a la práctica de la iglesia del Señor. También son espectadores. ¿Qué significa eso? Bueno, yo no sé si les ha pasado en su iglesia, pero en la mayoría de iglesias pasa eso, ¿sí? Cuando la música o el ministerio de alabanza está con volúmenes altos, está que ya ni se aguantan los oídos, la gente no canta.
Las personas están ahí solamente y a lo mucho aplauden unas dos, tres veces, a lo mucho están participando quizás de manera un poquito pasiva, pero son espectadores. No cantan, no adoran, no se ponen de pie, no levantan las manos, no están, no, simplemente son espectadores. Y luego cuando termina el culto dicen, qué bonito estuvo el culto, dicen. O por el contrario van a decir, hey, este culto estuvo bien feo ahora. O sea, son espectadores, son pasivos para criticar lo que se hace o lo que no se hace. Y son ajenos. ¿Por qué son ajenos? Bueno, porque resulta que vivimos en una realidad en donde pareciera ser que los miembros propios de la iglesia ahora pueden moverse, irse y pareciera ser que no tienen ni siquiera una identidad de dónde pertenecen cada uno de ellos. Esas son las características de una iglesia que está enfocada en el edificio. Ahora, ¿cuáles son las características de una iglesia que está enfocada en los hogares, en el discipulado, en el acompañamiento? Bueno, ellos no reciben, sino que dan. Están dispuestos a dar, están dispuestos a compartir. Ellos no van, perdón, ellos no esperan a que vengan, sino que van a las personas, y buscan al necesitado. Ellos no son consumidores, sino que son productores. Ellos producen, ellos son los que están pensando qué hacer, cómo hacerlo, cómo podemos alcanzar a otros. No están esperando que otros hagan las cosas, sino que ellos se involucran. También ellos no son pasivos, son activos, están dispuestos, sacan horas extras, dan la milla extra para poder sacar adelante el evangelismo, las actividades que son de alguna manera enfocadas en esta realidad. No son espectadores, sino que son protagonistas, están dispuestos a servir, están dispuestos a participar, no son ajenos, sino que son personas responsables, que quieren el bienestar de la iglesia, que quieren el bienestar de las personas que están allá a su alrededor. Entonces, ¿a qué se parece más su iglesia? Esa es una pregunta bien interesante. ¿A qué se parece más su iglesia? ¿Se parece más a una iglesia enfocada en el edificio o a una iglesia enfocada en los hogares? Esa debe de ser una pregunta inquietante para que podamos nosotros dar respuesta y saber qué hacer en este sentido. Porque si es una iglesia enfocada en los edificios, bueno, hay que ir haciendo esos cambios. Y el primero que tiene que cambiar es la mentalidad del pastor. El pastor es el primero que tiene que empezar a hacer ese cambio en su mente, en su corazón. Porque de lo contrario, hermano, esto se nos va a caer a medio camino y esto va a desaparecer y va a quedar solamente como un esfuerzo más y no va a llevar el resultado esperado en ese sentido. Voy a avanzar a las razones teológicas. Aquí no me voy a detener mucho por cuestiones de tiempo, pero resulta que Dios es parte de un grupo pequeño. Usted sabe que el Dios Trino, está en su Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, comparte precisamente una misma esencia. En su misma esencia son un solo Dios, pero también son diferentes personas, diferentes personas que tienen diferentes funciones. Entonces en Génesis 1:26, desde ahí ya se puede ver la Trinidad. Hagamos al hombre. En Juan capítulo 14:23 también dice, y vendremos a él y moraremos con él. Está hablando siempre de la Trinidad de Dios. Entonces esa es una realidad teológica. Significa que los grupos pequeños están en el corazón de Dios y deberían de estar también en el corazón de la iglesia. La naturaleza de Dios. Mire, esto es bien impresionante y aquí sí le voy a dar lectura a Isaías 57, versículo 15. Isaías 57, versículo 15 dice de la siguiente manera, y va a haber características de Dios, características supremas, características eternas o características que van más allá de lo natural, se convierten en características sobrenaturales, pero también vamos a encontrar características de cercanía, características de que está cerca de nosotros. Entonces está lo macro, que es Dios,
Y está también ese Dios macro, ese Dios eterno, ese Dios alto, ese Dios sublime, se humaniza, se hace un Dios cercano. Entonces, valoremos el pasaje mejor. Mira lo que dice Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto. Ahí está. Luego dice el sublime. ¿Ve? Características completamente sobrenaturales. El eterno y cuyo nombre es el Santo. Mire, cuatro características: alto, sublime, eterno, santo. O sea, esas tres características pareciera ser que son lo suficientemente, o cuatro, perdón, son lo suficientemente fuertes como para tener un Dios inalcanzable, un Dios que está fuera del alcance del ser humano. Y es cierto. Pero ahí es donde viene lo interesante, porque en vez del ser humano alcanzar a Dios, Dios viene al ser humano y muestra características personales. El alto, el sublime, el eterno, el santo. ¿Qué pasa? Bueno, dice, yo habito en la altura y la santidad, pero también dice, con el quebrantado y humilde de espíritu. O sea, está presente con el quebrantado y humilde de espíritu. Eso significa también que es alguien personal, que se acerca, que te acompaña, que está ahí a tu lado, que está entre nosotros, que está aquí en esta misma reunión, que aunque sea virtual, Él está ahí contigo, está aquí conmigo. El Dios alto, sublime, el eterno, el santo, es una persona presente, personal, pero no solo personal, también es íntimo. Dice que él habita en el quebrantado, en el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, pero también para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Bueno, que esas características de Dios, de su grandeza, de su poder, pero también de la cercanía, del acompañamiento, de la intimidad, también deben de ser características de la iglesia. ¿Cómo así? Bueno, lo trascendente, lo grande, lo que uno puede llamar macro, lo que uno puede llamar una fiesta grande que se convierte en el culto de la iglesia, bueno, también lo debemos de acercar, hacerlo cercano a qué. Mire esa imagen, espero que la esté viendo, mire, cercano al humilde, al necesitado, al quebrantado. Y esa es la realidad que debe de haber en el corazón del pastor. Estar cerca de las personas, acompañar, bendecir y no estar solamente algo, no como algo inalcanzable, así como el pastor que está haciendo un show allá en la tarima o ahí en el púlpito. No, acompañar, bendecir, acercarnos, participar, porque Dios es así. Dios se acerca, Dios está contigo, Dios te abraza, Dios te llena, Dios te saca adelante. Eso es el trabajo también de las células, de los grupos pequeños. Entonces la iglesia debe de ser lo más grande posible para afectar a su comunidad, pero también lo más pequeña posible para atender cara a cara a cada persona de la comunidad. ¿Se animará la iglesia a ser así como Dios es, un Dios cercano, un Dios que está en la intimidad? Ese es el trabajo que nosotros tenemos como pastores y como iglesia del Señor. Así que mis hermanos, les dejo ahí la última tarea de este año porque ya no van a haber otras capacitaciones. Vamos a entrar en periodo ya de vacaciones. Algunos ya están en vacaciones, ya no se conectaron, pero la tarea que va a tener es leer el capítulo 4, resumir el capítulo 4 del libro y aplicarlo como usted lo está aplicando. Y antes de terminar la grabación, quiero decir dos cosas. Número uno, mis hermanos, número uno, esto es de ponerlo en práctica, hermanos, porque nos estamos
quedando solamente con la teoría. Yo voy a suplicar que ya a partir de enero, todos los que están comprometidos y estamos entendiendo este proyecto comiencen a organizar su iglesia, a abrir una célula por lo menos, una célula. Trate de abrir por lo menos su célula, la célula del pastor o del líder, una o dos células, para que tal vez allá como por marzo, abril o mayo, a más tardar, ya tengamos por lo menos comenzado el proceso. Así que no podemos solamente estar recibiendo porque pareciera ser que nos parecemos mucho a las características del edificio, ¿sí? Solo estamos consumiendo, solo estamos recibiendo, pero no estamos produciendo. Así que es momento de producir y a partir de enero enfoque a su iglesia precisamente en este tema y avancemos. Y lo segundo que quiero decir, porque quiero que todos lo escuchen, es que aparte en la fecha del 28 de febrero, estimados pastores, líderes, tenemos nuestro Congreso Juvenil enfocado en el liderazgo nacional. Así que 28 de febrero, sábado 28 de febrero, vamos a hacer lo posible de movilizar a todos los jóvenes líderes de todas las iglesias de la Misión Centroamericana para nuestro congreso y va a estar enfocado en esta misma dinámica. Yo les voy a estar dando más información, pero sí es importante que ustedes lo sepan. Así que gracias, mis hermanos, gracias por este tiempo y vamos a ir terminando.